Muy buenas tardes a todos los participantes. Bienvenidos a la conferencia de la psicoterapia en población infanto-juvenil y diferencias con la atención clínica en adultos. Este es un evento organizado por la especialización en psicología clínica en niños y adolescentes de la Universidad del Sinú. Hoy nos acompaña la doctora Irina Samantha Villafañe Bermúdez, quien es filósofa de la Universidad de Cartagena, psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, especialista en psicopedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo y magíster en psicología clínica infanto-juvenil de ISEP. Bienvenida, doctora. Ay, qué pena. Sí. Ok. Bueno, doctora, hoy estamos con su intervención y abordando un tema sumamente importante que creo que es de gran interés tanto para próximos especialistas, para profesionales con posgrado y también para aquellos que buscan una ayuda idónea para sus niños o para esta población que merece una atención diferencial, ¿cierto? Y en eso quisiera de pronto abordar qué es la psicoterapia. Bueno, la psicoterapia es un tratamiento profesional, autorizado, legal, que utiliza medios o herramientas psicológicas que permiten, ayudan o facilitan la resolución de problemáticas humanas dentro del contexto, como lo dije, de una relación profesional. Es un proceso que está mediado por una relación interpersonal donde una persona cumple el rol de consultante y otra persona cumple el rol de terapeuta y tiene un fin fundamental que es llegar a un proceso de mejora en la conducta, de una modificación o de una mejor adaptación al ambiente, a la vida, al afrontamiento, al enfrentamiento de cualquier tipo de problemática que las personas estén atravesando. Hay técnicas diversas, esas técnicas están basadas o fundamentadas en una teoría reconocida y precisamente por eso, porque se hace dentro de un esquema científico, es parte de lo que es la metodología científica. Además hay una serie de características de lo que tiene que tener, por ejemplo, una relación psicoterapéutica. Hay unos indicadores como, por ejemplo, apoyo, también tenemos reeducación y reconstrucción. Son como los enfoques que tiene la psicoterapia como tal o hacia dónde se enfoca o se focaliza el trabajo. Se brinda apoyo, se brinda reconstrucción o se brinda reeducación de ciertos aspectos o problemáticas de las personas. Independientemente, digamos, del modelo, del sistema psicológico que nosotros estemos utilizando o con el que nos sintamos identificados y seamos afines, en general todos tienen los tres elementos. Tienen apoyo, tienen reconstrucción, tienen educación, solo que algunos enfatizan un poco más que otros en uno u otro. Perfecto. Les Con eso hablaba de que además hay unos elementos, ¿no? Acabamos de decir que hay unos elementos. Esos elementos son cuatro. Los sistemas psicológicos se caracterizan porque tienen cuatro elementos fundamentales. Está el cliente, que algunas personas pues discuten mucho, digamos, la, digamos, la pertinencia del término, ¿no? Porque se piensa que es una relación mercantil, muy fría, muy distante, pero realmente se utiliza es cuando se reconoce que uno le está brindando un servicio profesional a alguien. No es porque lo estemos tratando como un objeto, porque siempre la relación psicoterapéutica es de sujeto a sujeto. Está el término como un paciente, que también es un poco criticado desde el hecho de que nosotros no estamos atendiendo a una persona que espera que nosotros le ofrezcamos cura, sino que digamos que los sistemas más modernos y para mí el mejor término que podemos utilizar es consultante. Es el que yo utilizo siempre y es una persona que acude porque detecta ciertos malestares en su vida. Esos malestares pueden ser más o menos variados, más o menos graves. Esta persona se interesa en realizar cambios en sí mismo, en cambios que obviamente van a favorecer su interacción con el mundo
y acude a la consulta es porque ya se dio cuenta que no puede hacerlo por sus propios medios. Hay una terapeuta que me encanta mucho, Signorelli, que ahí la cito, y ella dice, habla del término padeciente, porque dice que somos personas sufrientes, ¿no? Y desde ese proceso sí se podría entender el término paciente. También está el terapeuta, que en este caso somos las personas que nos dedicamos a la intervención clínica en la psicología, ya sea en adultos, niños, adolescentes. Esa intervención está mediada por una formación. Tenemos una serie de formaciones, pero es muy importante que entendamos que en la formación del psicoterapeuta pueden haber unos motivos funcionales y unos motivos disfuncionales. Los motivos funcionales es que yo realmente lo haga por una vocación, porque yo o deseo o me gusta o creo que tengo aptitudes con P para manejar las relaciones interpersonales dentro de un esquema profesional, que sea una persona que tiene capacidad de escucha, de empatía, de comprensión, de discernimiento emocional, que también tenga una actitud crítica hacia sí mismo, que tengamos afectividad, porque no por ser terapeuta y cliente tenemos que ser personas frías, podemos ser personas afectuosas, incluso sentido del humor, que podamos tener un buen manejo del poder, porque muchas veces nosotros somos idealizados por los consultantes, y también que sepamos manejar el esquema de intimidad que se maneja dentro de la confidencialidad terapéutica. Los motivos disfuncionales serían, es que yo quiero ayudar a otros porque yo no me pude ayudar a mí mismo, que sintamos soledad, que sintamos aislamiento, que queramos hacer un mal uso del poder que nos da la relación terapéutica, que tengamos necesidad de sentirnos reconocidos, amados, o que queramos también rebelarnos contra la autoridad. O sea, voy a hacerlo por esos motivos y no por el hecho de que quiero llevar a cabo una profesión de una manera ética. La otra característica fundamental es la relación. La relación tiene unos puntos fundamentales. Está encuadrada, o sea, hay un marco profesional que a nosotros nos resguarda. Además, es remunerada y es asimétrica por lo que había dicho antes. Si hay una persona con una formación y hay una persona que está recibiendo una ayuda o un servicio. También la relación se conoce con el nombre de alianza terapéutica y tiene esas tres características que vemos ahí. Vínculo, un acuerdo que establecemos con nuestros consultantes basado en objetivos, y el acuerdo también de tareas a realizar, que ya vamos a ver que en los niños es un poco complejo. Y finalmente tenemos el proceso terapéutico. El proceso terapéutico es todos los eventos psicosociales que ocurren al interior de nuestra relación psicoterapéutica en el tiempo que dura la terapia. Básicamente tiene tres estadios: explorar la situación, definir la situación y marcar los objetivos, y luego actuar para conseguir los objetivos. Una cuarta sería el cierre o la terminación. Importantísimo esta parte, por ejemplo, de la exploración de la situación en los niños. Ya vamos a ver que en las semejanzas, por ejemplo, que encontramos, podemos mencionar varias, Susi, que las pensaba mucho dentro del proceso de cuando estaba haciendo el material o sacando el material. Primero quiero que recordemos cuál es como el fin de nosotros dentro de esta labor clínica que es tan importante y tan necesaria en el mundo actual. Muchas veces escucho a la gente que dice, ay, es que antes no había necesidad de psicólogos. Bueno, no sé si realmente antes no vivimos en el momento presente, y en el presente hay necesidades muchísimas, muchísimas. Los niños tienen infinidad de motivos de consultas, intentos de suicidio, los que generalmente podemos mencionar: intentos de suicidio, conductas autolesivas, muchísimas chicas cortándose por un manejo inadecuado de las emociones, quejas psicosomáticas, sentimientos de tristeza prolongados que pueden convertirse en depresiones, etcétera. Decía una terapeuta que me gusta mucho que nosotros tenemos en esta era, en este tiempo, nosotros representamos el hombre light y todo es light. Y tenemos unos padres ausentes, y mientras más padres hay ausentes, hay más hijos sintomáticos. De hecho, así se llama un artículo muy interesante: padres ausentes, hijos sintomáticos. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es de dónde viene la palabra psicoterapia.
¿sí? ¿Quiénes somos nosotros dentro de este proceso? Ahí hay una diversidad de expresiones que definen la palabra psique, que es una palabra de origen griego. Nosotros tocamos el alma de una persona, su espíritu, no solamente la mente, es el principio de nuestra vida emocional y mental, ya sea a nivel consciente o inconsciente. Y está la palabra terapia, que viene también del griego, y miren todas las expresiones tan maravillosas que encierra ese concepto. Asistir, cuidar, sanar. Sanar no en el sentido de que mi paciente espera pacientemente que yo le dé una alternativa de sanación, sino que el proceso, la relación terapéutica hace que la persona llegue a su propia sanación. Servicio, importantísimo, y atención. La gente llega pidiendo esa atención que no tiene dentro de sus ámbitos familiares, laborales, de pareja, y nosotros transmitimos esos valores de atención, de servicio, no solamente enmarcados en ese encuadre que uno podría pensar que es un poco frío dentro del trabajo directivo, sino que realmente nosotros asistimos y nosotros servimos. Eso es fundamental. Entonces, la psicoterapia no es algo que tú le haces a alguien. La psicoterapia es un trabajo de servicio y asistencia. Pasamos a la siguiente inquietud. Tanto en los adultos como en el niño y adolescente, es muy benéfico encontrar un terapeuta con el que pueden realizar una verdadera alianza. Pero hay una cosa que tenemos que mencionar en el caso de niños y adolescentes. Los niños están muy desacostumbrados a recibir respeto de nuestra parte. Somos adultos que irrespetan mucho a los niños. Entonces, cuando el niño encuentra ese espacio de atención y de servicio, donde tú le dices a un niño, en este lugar tú puedes hacer, pensar, sentir, desear todo lo que tú quieras, solo tienes que recordar 7 reglas. Es lo único que recuerdan conmigo. Ellos sienten una total libertad de expresión, por muy resistentes que vayan a la terapia. Entonces, se asocian inmediatamente a ese adulto terapéutico y me reconocen como su terapeuta. No me reconocen ni como una mamá, ni me identifican como una docente, sino como una terapeuta, palabra que a veces no saben ni decir. Por ejemplo, qué pena, que está muy interesante este tema y por ejemplo cuando hablas de esas 7 reglas, ¿cuáles podrían ser esas reglas? Por ejemplo. Los niños tienen dentro de la consulta, niños y adolescentes sobre todo, la primera consulta es que ellos trabajan solos o conmigo. La segunda regla es que ellos tienen un tiempo para escoger juguetes o yo también les propongo actividades cuando yo necesito indagar cosas muy puntuales. Con los adolescentes más que todo utilizo fichas, lo que yo llamo las fichas de actividades, porque los adolescentes son más resistentes a la revelación de su intimidad. Entonces les gusta trabajar mucho con las fichas y las fichas llevan a los fines que perseguimos, autoconocimiento, autoestima, etc. La tercera regla con los niños y adolescentes es que solamente pueden salir al baño. Ellos piden permiso, se les da y regresan al cuarto de trabajo, al cuarto de juego, como lo llamo yo. La cuarta regla es que evitamos lastimar. Esa regla es muy importante porque vivimos en un doble mensaje tremendo. Yo acá estoy diciéndoles a ellos, lastimar es pegar, morder, arañar, gritar, decir cosas feas, bueno, patear, pellizcar, y ellos lo reconocen. Incluso cuando son muy pequeños, yo les hago las señas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y ellos me dicen. Sin embargo, llegan a las casas y resulta que el método de corrección es pegarles. Entonces eso es un mensaje totalmente incoherente si tratamos de que ellos aprendan a llevar sus relaciones dentro del respeto y eviten la violencia, hacer eso nosotros. Entonces esa es la cuarta regla, evitar lastimar. La quinta regla es cuidar todos los elementos. Pueden ocurrir accidentes, se parte un juguete, una crayola porque la firman mucho, eso no importa. De hecho, siempre veo la reacción de los niños y me llama tanto la atención y me duele porque ellos piensan que yo los voy a regañar. Cuando se parte una crayola, por ejemplo, ese cambio del semblante del niño que enseguida me mira como asustado, le digo, no pasa nada, fue un accidente. Yo sé que tú has cuidado los elementos, pero esto puede pasar, fue un accidente. Incluso si los niños dentro de la terapia llegan a tirar los juguetes porque están haciendo un juego violento, yo lo que hago es recordarles la regla. Nada de regaños, nada de llamados de atención, simplemente digo,
Recuerda que la regla dice cuidamos todos los elementos. La sexta regla es, tenemos un tiempo para escuchar, tiempo supremamente importante porque es el de la retroalimentación. ¿Qué hicimos? ¿Qué me mostró el juego? ¿Qué me mostraron los juguetes? ¿Qué me está transmitiendo el niño? Lo que yo entendí es lo correcto, le estoy haciendo la devolución adecuada. Y la séptima regla es, ellos me ayudan a recoger y a guardar todo, los juguetes, los materiales, como ellos los encuentran, así quedan. Jamás ha habido un niño, desde que yo estoy atendiendo mi consulta, creo que desde el año 2008, que haya dejado los elementos fuera de su lugar. Eso es muy, digamos, diciente, porque el manejo de reglas dentro de las casas es muy complejo. Y yo siempre les digo a los papás, ¿por qué ellos obedecen las reglas mías si a mí me ven una vez a la semana durante 2 meses y medio, a lo sumo que dure una terapia breve? A ustedes los ven todos los días en la casa. ¿Por qué? Porque las reglas están establecidas y son claras. Entonces nosotros nos centramos en el consultante, tanto en adultos como en niños. Somos activos, pero muchas veces ellos tienen la posibilidad de escoger sus elementos de trabajo. En ambos también buscamos nosotros los terapeutas crear un beneficio psicológico que les permita a ellos tener una, reconstruir, como me decía un niño a mí, es que tú me ayudaste a reconstruir mi ser, un niño de 8 años. Y yo le decía, tienes toda la razón, se reconstruyen, desarrollan y alcanzan mayor madurez psicológica. Perfecto. Aquí Doctora, nos acompaña la doctora Jacibe Vides también, docente de la Escuela de Psicología. Nos está acompañando también. doctora Irina, una pregunta me surge en todo el discurso que está dando usted en este momento. ¿Existen reglas también para los papás dentro de este proceso? Se está entrecortando la comunicación. Preguntaba si existen reglas para los padres dentro de todo el proceso. Ok. Sí, cuando yo inicio el proceso, como obviamente los niños dependen de los padres, cuando se inicia el proceso, yo a ellos les mando un correo informativo. En ese correo informativo les doy unas reglas precisamente para los padres de familia, se llaman reglas para la crianza positiva. Esas reglas contienen 5 reglas para padres para favorecer conductas adecuadas en los niños y también 5 reglas para padres para corregir conductas inadecuadas en los niños. Les dejo muy claro que en lo posible debemos evitar como corrección el castigo físico. Y se los pongo ahí con la ley, porque la línea divisoria entre la corrección física y el castigo físico que llega a un maltrato, eso es muy tenue. Así como que, y hemos visto muchos casos, los hemos visto en noticieros, en periódicos, de que un exceso de castigo físico ha producido daños irreparables y hasta muerte en los niños. Entonces, yo les envío ese material, les envío un material muy sencillo donde ellos pueden autoevaluarse en la crianza como papá y mamá, especialmente cuando están separados, porque aquí recibimos unas indicaciones, acá otras, y trato de unificar unas reglas para la casa, incluso para el colegio cuando hay manifestaciones de que la conducta también se presenta en el colegio. Entonces, ahí, desde que inicia el proceso psicoterapéutico, comenzamos a manejar un esquema que se llama las reglas de la casa. Si se dieron cuenta, todas las reglas las pronuncié en positivo. Ninguna regla tenía el no. Jamás. Es un principio de trabajo, así sea pedagógico, de crianza, psicoterapéutico. Toda regla con un niño debe darse la instrucción en sentido positivo. Evitar lastimar, o sea, fíjate que no digo no pegues, sino evitamos lastimar. Y así cada regla. Entonces, la estructura de las sesiones se maneja con un poco más de flexibilidad dentro de los niños, sin embargo, ellos manejan un tiempo conmigo, dependiendo de la edad. El consultante más pequeño que yo he tenido ha sido una niña de 2 años, 5 meses. Imagínate, casi ni hablaba. Y entonces, ¿tú cómo haces con una niña de 2 años, 5 meses? No tenía lenguaje muy claro esa niña en particular, porque hay otras niñas pequeñas y niños también que yo he atendido de 2 años, 8 meses y tienen un lenguaje desarrolladísimo, pero esa niña no hablaba mucho y no hablaba muy claro, entonces con ella todo era a partir de arte y fue un caso muy particular e interesante porque la niña desarrolló un temor no quería ir al centro de la ciudad o un lugar donde hubiera árboles
y haciendo toda la indagación llegamos al punto de que en el colegio habían hecho una dramatización de Juguemos en el bosque y resulta que cuando sale el lobo sale como dentro de una escenografía de matorrales, no sé, o dentro de las maticas del colegio, y era un niño de quinto de primaria que tenía tremenda máscara de esas de lobo que se ponen en los 31 de diciembre, la niña aterrada, aterrorizada, y era una niña de 2 años, 5 meses. Yo recuerdo que en un momento a mi sobrina con uno de mis cursos de trabajo clínico, cuando hacíamos las fiestas de fin del proceso, que ellos hacían toda la práctica, llegaron unos de mis estudiantes con un disfraz de Hello Kitty y de Winnie Pooh, pero eran unas cabezonas así. Me tocó pedirle a los chicos que levantaran y les mostraran a los niños que eran ellos, porque mi sobrina fue una de las que se aterró y ella no quería quedarse. Entonces, es importante tener en cuenta esas cosas cuando estamos trabajando con niños. Para esa niña, ese lobo que salió en ese momento era real. Además que la máscara, imagínate, tiene unos dientes espantosos, una cosa terrible. Para ella, y en su edad, su mente, con 2 años y medio, procesa totalmente que el lobo está ahí. Entonces, no quería ir a parques, no quería ir a lugares donde viera árboles ni nada de eso y se convirtió en un problema familiar. Siempre tratamos de colaborar a los niños y también de llevarlos a sus propios descubrimientos. Tenemos una agenda, como les decía, el más pequeño de mis consultantes duran, digamos, casi siempre mis niños, el más pequeño, 45 minutos de sesión, casi que hacen la sesión igual al adulto, 50 minutos. Con el adulto a veces yo llego a 1 hora, pero el niño 50 minutos trabaja y hay veces que te dicen, por ejemplo, ya estoy cansado, ya quiero parar y es válido que ellos lo digan. Eso también se acepta y se les reconoce su necesidad. La retroalimentación es muy importante y en este caso sí hago un llamado como a los padres de familia, a los docentes. Yo siempre les digo a las mamás, por favor, no me pongan quejas delante de los niños se avergüenzan, ellos me miran con una carita como que cuando las mamás comienzan, es que este pelado no hace caso, yo le estoy hablando y no me pone ni 5 de atención. O de pronto cuando hago las visitas escolares, que también hago visitas escolares a veces a los colegios, las quejas delante de los niños, yo siempre les digo, por favor, si ustedes tienen unos minutos, pídanme unos minutos al final, al inicio, y ustedes me dicen lo que pasa, pero no avergoncemos a los niños de esa manera, porque ellos tienen derecho a equivocarse, aunque estén dentro de un proceso de terapia. Entonces, la retroalimentación nos ayuda a manejar, a sopesar cómo va la evolución del tratamiento, pero nunca debe volverse en contra del niño. También tenemos las tareas. Dime, Susi. Sí, doctora Irina, tenemos una pregunta. Sí, claro. Dice, es muy importante incluir las reglas dentro de las sesiones, pero ¿qué pasa con ello, con aquellos niños que no siguen las reglas? ¿Qué se hace en ese caso? En mi experiencia, afortunadamente todos las siguen. Gracias a Dios se revelan, sí, gracias a Dios las siguen y también se revelan porque es bueno que lo hagan. A veces me dicen terminando la consulta, yo no voy a guardar los juguetes. Por supuesto que me comienza mi sufrimiento porque yo digo, tengo el otro paciente allá afuera, me voy a atrasar y si tengo clase en la noche. Pero yo me siento muy tranquilamente en mi silla, en mi escritorio, comienzo a hacer la redacción igual, lo registro dentro de mi registro de sesión y solo le digo, recuerda la regla que dice y ellos mismos me contestan que yo ayudo a guardar y ordenar los juguetes. Entonces, cuando se abre la puerta, yo misma les pregunto, cuando los juguetes están guardados y recogidos. Nunca me ha tocado pararme en la puerta y que no vas a salir, jamás, porque tampoco podría hacerlo. Si él se quiere ir, ¿qué hago yo? Abro la puerta, recuerda la regla y permanezco con la regla ahí. Y a los padres sí les digo, cuando guardemos y recojamos los juguetes, porque hay unos que también me dicen, guárdamelos y recógemelos tú. No, señor. La regla dice, los niños ayudan a recoger y a guardar los juguetes. Entonces, ellos ceden, pero uno como adulto y como autoridad, y ese es un llamado también a los padres de familia, el que debe persistir en la regla es uno. Y a veces los niños incumplen las reglas porque yo no persisto en la regla como adulto. La regla está ahí. El límite no se mueve y el límite, la autoridad la tiene el adulto. Esa ha sido mi experiencia y por lo menos
en los momentos en que se ha presentado que me dicen, yo no voy a guardar, no quiero guardar los juguetes, yo hago eso que les dije. Me siento, registro todo su comportamiento en el momento, les recuerdo la regla, disco rayado, disco rayado. Los juguetes se guardan y se recogen, se guardan y se recogen, y así el niño cede. Así sí. Perfecto, muchas gracias. Participantes, vamos a participantes. Creo que es la siguiente. La clínica, pues como todos sabemos, se ejerce a nivel a nivel individual, a nivel grupal también, hay terapias de grupo, incluso a nivel familiar. Habitualmente mis chicos yo los atiendo individual, ellos entran solitos a su consulta, a menos que sea un niño un poco aprensivo, ansioso con el tema de separarse de los papás. Ellos saben que sus papás están en la sala de espera, entran solitos, pero también les permito que los papás se queden si se quieren quedar. Me pasó, por ejemplo, algo con una nena de 7 años, ella no miraba ni siquiera le hablaba a los papás durante la consulta, pero como ella era tan dominante con sus padres, ella tenía que tenerlos ahí. Ya cuando íbamos como en la quinta sesión, yo le pregunté a ella, yo le dije, papá y mamá tienen que ir haciendo cosas laborales y una tarea que yo les voy a poner afuera. ¿Pueden esperarte allá? No, yo quiero que estén aquí. Dame una razón. Porque sí, porque yo quiero. Esa fue la respuesta. Y yo le dije, no me estás dando un argumento. Eso es un capricho. Podemos permitir que papá y mamá estén allá afuera mientras ellos tienen que adelantar unas cosas, tú trabajas conmigo acá. Finalmente ella se dio y entendió, pero era la dominancia que ella tenía con los padres lo que no permitía que ellos estuvieran afuera, porque ella no les hablaba ni los miraba siquiera dentro del proceso de la consulta. Grupal, he atendido casos de unos mellitos, una nena y un nene. La nena tenía un mutismo y el que me decía todo era el hermanito. O sea, yo supe por qué ella había decidido, y era impresionante el control que tenía del habla. O sea, ella hablaba y él me decía, mi hermana habla en la casa habla perfecto, pero apenas salimos de ahí no le habla a nadie. Y a veces ella como que iba a hablar y tenía un control impresionante y porque yo la veía que ella de pronto como que olvidaba y bueno, poco a poco dentro del proceso de la consulta ella pudo manejar el mutismo y evolucionó favorablemente. También tenemos el aspecto de confidencialidad. Se guarda igual la confidencialidad como si fuera un adulto. Es lo mismo, hay que respetar la intimidad de los niños. La única diferencia que hay ahí es que entre adulto y adulto se hace un acuerdo. ¿Sí? Acá cuando son niños o adolescentes, especialmente menores de edad, por ley, yo hago el acuerdo con padres, pero también me toca atender, mira, la clínica infanto-juvenil creo que es clínica familiar, general. Yo he tenido en mi consulta a los abuelitos, tías, porque de pronto el niño no vive con la mamá, con el papá, hasta las trabajadoras del hogar. Las he tenido en la consulta porque ellas hacen parte muy importante del proceso. Entonces, siempre se dan todos los acuerdos con claridad. Las únicas modificaciones, digamos, al proceso de terapia que se hace es cuando los niños están bajo custodias institucionales y ahí también no tengo por qué revelarles todo. Yo revelo lo esencial y también cuando hay, digamos, una sospecha de que el niño está recibiendo un maltrato excesivo, que por ley obviamente nosotros también estamos responsabilizados de intervenir. ¿Alguna otra pregunta sobre las semejanzas entre la terapia adulta y la terapia infanto-juvenil? Bueno, hasta el momento no han surgido otras Ok. incógnitas. Entonces ahorita estaríamos indagando sobre las diferencias. Deben haber unas diferencias Bueno, sumamente las significativas. diferencias son un poquito más, más que las semejanzas, pienso yo. Hay bastantes cuestiones comenzando como, por ejemplo, por la etapa evolutiva, ¿no? Los niños habitualmente no perciben problemas, ellos no se perciben con una problemática como tal, mientras que el adulto sí. El adulto identifica que hay una situación de ruptura dentro de alguna de las dimensiones de su existencia. Tampoco es que el adulto vaya así muy rápido a la terapia, realmente pasa un tiempo muy largo,
de padecimiento, de dolor, de estrategias de cambio fallidas. Cuando decide ir a la consulta, pues muchos sabemos que muchas personas todavía tienen una creencia muy errónea alrededor de lo que es la psicología clínica, particularmente la psicoterapia. Entonces, pues pasan mucho padecimiento hasta decidir buscar una ayuda en psicoterapia. Los niños habitualmente no tienen una conciencia de problema, la mayoría no, solo que dentro de su entorno se está generando mucha dificultad muchas veces por su conducta, por su manera de interactuar. El adulto llega y te revela una cantidad de situaciones, una diversidad de problemas, el niño no, el niño es llevado, de hecho quien solicita la cita no es el mismo que la recibe, entonces eso es una gran diferencia, solicitan los padres y recibe la atención el niño. Sin embargo, sí hay una entrevista inicial que obligatoriamente por ley y por ser menor de edad se hace con padres de familia. Muy pocas veces van papá y mamá, especialmente cuando hay una separación o divorcio. Me da pena decirlo, pero los varones son los que más asumen esa actitud. Lleva tú, yo no creo que eso sea necesario, etcétera, y las mamás llegan muy angustiadas, muy desesperadas, porque de pronto el colegio, el vecino, el doctor, todo el mundo, la familia, el niño es un problema, el niño tiene problemas, tiene que llevarlo, entonces la mamá casi siempre es la que asume toda la, digamos, la responsabilidad de eso, y la ley dice que ambos deben estar enterados. Ambos deben estar enterados. Cuando de pronto los padres, los varones, se niegan a asistir, yo siempre les digo a las mamás, infórmenle, porque por ley tienen que informarle. Hay algo que me causa mucha curiosidad, hay algo que me causa mucha curiosidad, ¿cierto? Y ahora que decías como que todo el mundo está emitiendo ese mensaje de que es el niño problema, más no es el niño el que está viviendo una situación problema, que son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Y que hay muchos factores medioambientales que pueden afectar la conducta del niño. Entonces, en ese caso, por lo general, ¿qué tipo de emociones surgen o cómo expresa el niño en la consulta el ser ese niño problema, más no ser ese niño en una situación problemática? Yo les doy siempre unas indicaciones a los padres para que les digan, o sea, cómo les van a informar que van a asistir a la consulta psicológica, ¿no? Les digo que esto la familia es un sistema y todos tienen una parte y todos hacen aportes a ese sistema. Para mejorar la convivencia, ellos buscaron orientación, que son los adultos responsables. Ellos asistieron a la primera orientación y entonces ahora le toca al niño recibir su orientación para que el niño no se sienta como un problema, como un objeto dañado, que muchas veces, lastimosamente, así tengo que decírselo a los padres, su niño no es un objeto dañado, un computador o cualquier tipo de elemento tecnológico al que yo le quito o le pongo una piecita y ya. Esto es un proceso donde hay que tener muchísimo respeto por la persona de su hijo. Es un niño, pero el niño tiene derechos y se le respeta como un ser humano. Fíjense que cuando yo hago los acuerdos, cuando se hacen las reglas, ellos tienen participación en su agenda. Yo a los niños en la terapia no les impongo nada, porque si yo comienzo a imponerles, ellos me verían como una autoridad con la que tradicionalmente ellos se relacionan. Por eso se asustan cuando parten una crayola y me miran con esos ojitos enseguida como si yo los fuera a regañar, porque en ese momento ellos lo que piensan es me van a castigar. Ella es un adulto, ella me va a castigar porque yo hice un daño. Entonces, apenas yo le digo que es un accidente, que eso puede ocurrir, el niño disminuye enseguida la tensión y sigue su trabajo de juego como si nada hubiera pasado. De hecho, nada pasó, porque fue un accidente. Entonces, esa es una labor fundamental. El adulto, por ejemplo, va a la terapia porque, como les dije, ya tiene mucho tiempo de estar luchando con una situación y ya no se siente capaz de mejorarla por sus propios medios. A veces los adultos, imagínate, ni siquiera uno como adulto puede decir qué le pasa. Ahora imagínate un niño, ¿sí? A veces hay niños que disfrutan, pero ustedes ni se imaginan. O sea, ellos llegan a la terapia y cuando me ven ellos dicen, Irina, pero con esa emoción y me abrazan y entran a la consulta. Bueno, ya esos abrazos tengo como 4 meses que no los recibo. Pero hay otros niños que la presencia del adulto es totalmente un generador de ansiedad
odian la terapia, van obligados. Ese fue el caso, por ejemplo, de una niña que sufrió una violación. Eh, Ella odiaba la terapia y me odiaba a mí. Y yo le decía que a mí me parecía bien que ella me odiara, que estaba bien que ella sintiera eso, sobre todo porque la niña se volvió violenta con su mamá y le pegaba a la mamá. Entonces, nosotros hicimos unos acuerdos y dentro de los acuerdos yo le decía, tú sabes perfectamente que tú tienes estos acuerdos y tienes estas capacidades y tienes estos derechos y aquí puedes decir, hacer, pensar y sentir lo que tú quieras, pero la violencia en ningún espacio, y menos hacia tu mamá. Entonces ahí hubo que trabajar la mamá, el papá, la tía. Afortunadamente es una niña que evolucionó. Mira lo paradójico, ya era una adolescente de 14 años. Por supuesto, a los 14 años ya ven los juguetes como, ay, no. Sin embargo, cuando ella trabajaba sus fichas y yo aceptaba y lo entendía que era así, para poder hablar conmigo de lo que ya ella había revelado ahí, ella tomaba los juguetes de los niñitos pequeños y me daba la espalda. Y yo no le decía ni siquiera mírame, solamente le decía mírame cuando estábamos hablando de algo que yo sabía que era muy importante y que ella me ocultaba de pronto el rostro por rebeldía. Pero yo le decía mírame y ella lo hacía. Pero en esos momentos, cuando por ejemplo trabajamos la experiencia traumática, pero puntual, que ella desarrolló una ficha, un test de experiencia traumática y el test tenía 3 pasos, tres hojitas y la iba llevando hasta el momento más difícil. Y ella me revela, o sea, lo que ella sintió en ese momento lo hace de espaldas a mí. Después de que ella ya habla de eso, ella me mira. En ese momento es que me mira. O sea, es como si se hubiera quitado un peso de encima al poder hablar de eso tan horrible que a ella le pasó. O sea, es una experiencia terrible. Uno como terapeuta debe tratar de mantenerse lo más sereno que uno puede, pero cuando uno ve esas dimensiones de dolor, a veces es hasta difícil que a ti no se te escurra una lágrima porque es un horror. O sea, es un horror. Esa es la palabra adecuada para esa situación, sobre todo en una chica de 14 años comenzando su vida, todas las ilusiones, todos los temores que eso desarrolla. Entonces hay que ser muy afectuoso, o sea, muy afectuoso no porque yo la apapache ni la consienta, sino que ella sienta que se le respeta, que se le resguarda como persona, que se le transmite seguridad, que se le... Yo le decía, por ejemplo, tú puedes sobrevivir a esto porque yo atendí a una persona de 50 años que pasó por lo que tú pasaste y tú también vas a poder sobrevivir a esto, así como esa persona que tiene 50 años. Entonces sí vas a poder. Entonces, otro punto importante es que los padres sufren también con el niño y por eso hay que brindarles ese espacio de la primera consulta donde se desahogan, que noto a veces que cuando van juntos a veces hay cositas que no revelan las mamás, por ejemplo. No se atreven a decirlas delante de los papás. A veces cuando son hombres muy dominantes, a veces después me escriben, doctora, es que yo no le dije esto, yo no le dije esto. Y los hombres también lo hacen. Entonces ahí hay que hacer un llamado de atención porque qué nivel de confianza están teniendo las parejas, ¿sí? ¿Qué nivel de confianza tienen como padres? ¿Cómo dialogan de las cosas de sus hijos? Cuando ellos en una entrevista sienten que no pueden decir A o B y que tienen que decírmelo como un poco a escondidas después, ¿no? Eso es importante resaltarlo ahí. Doctora Irina, qué pena, tenemos una pregunta de un participante. Dígame. Nos pregunta si usted maneja los refuerzos positivos dentro de la Se terapia. está entrecortando, escucho bajito y entrecortado. Tenemos una pregunta de un participante. Él quiere saber si maneja los refuerzos positivos dentro de la consulta, dentro de la terapia con los niños. ¿Si manejo qué? No se entendió la palabra. Refuerzos positivos, los refuerzos positivos. Los refuerzos que yo manejo son las reglas y al final dos caramelitos. Ellos pueden escoger entre una chupeta, una galleta y los pongo a escoger y que hagan la toma de decisión también. Les digo, puedes escoger un chocolate o una galleta o 2 caramelos. A veces me dicen, quiero todo. Hay que escoger. ¿Cuál escoge? O sea, yo les doy posibilidad y ahí se ejercita también la toma de decisiones
y también se marca el límite. Ese es el único refuerzo material que uso. Del resto, ninguno. Cuando se acaba la terapia, habitualmente yo les doy un detallito, pero es un elemento que yo he analizado o descubierto en el proceso de terapia que les ha gustado mucho. Juegos sencillos, una caja de colores, un parqués, eh, unos aviones de juguete. Miren, yo me maravillo porque ellos cuando entran a ese cuarto de juegos, ellos dicen, ¿qué tantos juguetes? O sea, mis juguetes yo los compro hasta en el mercado, pero ellos se maravillan. Yo no tengo un solo juguete Fisher Price, nada de eso. O sea, los juguetes más sencillos del mundo y los niños disfrutan eso. Entonces, hay una alegría de muchos pequeños por trabajar en la terapia, se sienten importantes de que un adulto quiera hablar con ellos de sus pensamientos y sus emociones, como hay también otros niños que sufren muchísima ansiedad de entrar a ese proceso de psicoterapia y ahí se utilizan pues otros elementos para calmarlos. Del adulto, por ejemplo, la motivación principal es mejorar la expresión de sus recursos, ¿sí? O sea, como mejorar en muchos ámbitos de su vida, ya sea relaciones de pareja, funcionamiento laboral, habilidades sociales, hay adultos muy tímidos. Y los niños, en los niños nosotros tenemos que tener en cuenta qué les interesa también a ellos, no solamente lo que dicen los papás, sino qué tanto saben ellos del problema que ellos tienen. ¿Alguna otra inquietud? ¿Otra pregunta? No, hasta el momento no hay interrogantes por parte de de Seguimos los con las hijos. diferencias. Sí, Perfecto. En el adulto, fíjate que la relación terapéutica hay una corresponsabilidad, la agenda, la hora, los tiempos dedicados al proceso de intervención son acordados entre terapeuta y consultante. Cuando se trata de niños, los primeros consultantes son los papás, porque son los responsables legales de los chicos. Y esa primera entrevista, como les dije, ellos están muy necesitados de una acogida empática, la angustia, hay mamás que lloran, también hay papás que han llorado. Fue el caso, por ejemplo, de una niña, una chica de 20 años que la viola el tío a los 10 años y después de la muerte de la mamá, unos años antes, un primo viola al hermanito. Imagínense eso. Cuando a mí ese señor me hablaba y él me decía, doctora, no, otra vez esto no, a mí la lágrima me corría porque tú no, o sea, tú no puedes ver una persona con ese dolor tan terrible de sentir que violentaron la intimidad de su casa, la confianza de su casa, la intimidad de su hijo y otra vez revivir lo que haya pasado con la niña a los 10 años, niña que ya de 20 tenía todavía problemas y secuelas de todo ese proceso. Y ahora iniciaban con el niño de 12 lo mismo, o sea, eso fue una situación muy difícil. El adulto se queja de mala suerte, culpa a los demás de la cercanía, o sea, quiere que los demás lo atiendan, pero entonces dice que los demás no le funcionan si lo atienden, o quiere ser atendido de una manera que no lo están haciendo los demás. Busca ser como tranquilizado en sus desgracias, busca serenidad, que desaparezcan algunos síntomas de su vida. El niño no se queja, o sea, él a mí no me dice, es que a mí me pasa esto de vez en cuando comenzamos a indagar, que yo les digo, bueno, nosotros venimos a consulta por esto, por esto, por esto. Ellos sí de pronto dicen, ay, a mí me pasa eso con mi compañerito, ay, es que ya a mí no me está yendo bien en el colegio, pero no es que de entrada el niño te vaya a decir, yo me porto mal. Había una niña de 5 años que sí me decía, es que yo no hago nada bien, yo no hago nada bien, yo me porto mal, yo grito mucho en mi casa. Y me lo decía así con la vocecita así. Entonces estaba muy angustiada, pero era lo que escuchaba, ¿no? Todo el tiempo. Y eso era lo que ella repetía. Es que yo no sé cómo hacerlo, no sé cómo mejorar. Había otra niña que me dibujaba, por ejemplo, una mamá con una cabezota así de este porte y la cabeza tenía todos los colores. Ella puso todos los colores en la cabeza. Entonces me dice, esta es una mamá, era una niña de 3 años y pico, con la cabeza grande de tanto pensar en los malos comportamientos de la hija. Imagínense la cabeza es impresionante. Yo tomo registros de todo eso. Yo les tomo fotos a ellos jugando, nunca la cara, pero sí tengo registros de sesiones de lo que ellos trabajan. A veces se quieren llevar sus dibujos, me dicen, este dibujo se lo voy a llevar a mi mamá. Entonces yo le tomo la foto y los tengo almacenados
pero las quejas y las problemáticas casi siempre vienen de parte de los papás y nunca puedo entender que es el niño el problema. Esa era la pregunta que hacía Susi ahora. Yo tengo que ver esa problemática dentro del sistema psicosocial, educativo, en el que se mueve el niño, porque muchas veces la queja viene de la familia y las mamás me dicen a mí, yo llego al colegio y me hablan de otra niña o de otro niño. Es que parece que no fuera mi hijo, pero en la casa o se pueden presentar las quejas en los dos ambientes. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Todo está claro. Todo va claro hasta el momento. Todo claro hasta el momento. Perfecto. Seguimos entonces con el lenguaje. Hay una analogía aquí. El lenguaje y su significado es para casi todos los adultos lo que el juego es para casi todos los niños. Mientras las entrevistas de los adultos son habladas, conversadas, actuando a través del lenguaje, yo creo, yo recreo, yo reconstruyo, las entrevistas de los niños son jugadas, incluidos muchas veces los adolescentes, como el caso que les dije de la chica del abuso sexual de los 14 años. El medio es el juego es un medio característico de expresión. Les permite libertad, les permite reconstrucción, reparación. Miren, ustedes no saben lo que yo veo en esos juegos, eso es una cosa que maravilla. Maravilla ver cómo esos elementos logran que los niños lleguen a ese punto de revelación, tanto de lo que ellos perciben bien en sí mismos, porque eso hay que reforzarlo mucho dentro de la terapia, como aquello que les es muy difícil manejar, esa realidad que de pronto se ha vuelto una problemática. Entonces, llegados a este punto, ya miramos cuándo es necesario llevar a un niño a la consulta, que sería como el punto siguiente antes de terminar. Hay tres cosas fundamentales cuando acudir a una consulta. Cuando estamos en crisis, si en este momento hay muchos niños en crisis, muchos adultos en crisis, la incertidumbre del confinamiento, de todo lo que esto ha traído a nivel social, a nivel económico, profesional, etcétera, ¿no? En el caso de los niños, la conducta que se está presentando es inmanejable para los espacios donde él está, ya sea familia, ya sea instituciones. Cuando son niños que están dentro de las instituciones, a veces los custodios piden que se les retire de las instituciones. Tal es el nivel del proceso. Yo atendí, por ejemplo, una nena que estaba en sistema de protección, una chica de 14 años con un VIH positivo por transmisión uterina. Imagínense esa dificultad, los niños con mucha violencia se pegaban entre ellos, entonces el miedo que daba era que en una pelea se fueran a hacer una herida, la otra niña, miren, esa niña cuando yo llegaba, porque yo los atendía en la sede de ellos, cuando yo llegaba, esa niña se me echaba en sí. Ella solamente quería que yo la abrazara. Y se me metía así en el pecho. Ocurrió que se hizo, imagínate, unos huequitos en los oídos. No sabían dónde se había hecho los huecos en los oídos y entonces llegaba la consulta y yo veía que ella se andaba, mi hermano mayor es médico, es pediatra, y mi hermano me decía, ten siempre algo para que te limpies, yo a veces le daba incluso los pañitos porque la orejita comenzaba a sangrarle y obviamente uno puede tener una herida mínima y tú no te das cuenta, pero ella, esa necesidad de afecto se identificaba con una pata, una patita de animal y ella decía que la patita no se integraba porque ella tenía miedo de que la miraran feo, porque ella estaba coja, tenía una enfermedad que la tenía coja. Lloró, no se quería tomar las pastillas, duró una semana y yo le decía siempre, la única manera que tú tienes para poder tener la vida que tú quieres tener, que es llegar a ser médico, es tomando los medicamentos. No hay ninguna otra opción. Esto no lo podemos disfrazar. Entonces, debes volver a tomar tu medicamento porque es el medio que tienes para llegar a la vida que tú deseas. Tú de pronto no tuviste la oportunidad de escoger, tienes toda la razón en estar enojada con la vida, tú eres totalmente inocente. No podemos saber qué pasó con tu mamá, de pronto ella no tuvo la guía que tienes tú en este momento, tú tienes aquí a tus asesoras familiares, tienes psicóloga, tienes tu médico. Aprovecha en medio del dolor que sientes lo bueno que te está dando la vida para que llegues a ser esa persona que tú deseas. En ese momento fue fundamental que ella viera y proyectara su futuro.
que se sintiera amada, pero también proyectarla al futuro y realmente el medicamento era lo que le permitía estar sana dentro de su proceso de salud. También permite esa pregunta que Susana es muy importante y también esto la responde. ¿De quién es la crisis? Eso siempre tenemos que preguntarlo. ¿Realmente es del niño o es del sistema y el niño muestra unos síntomas del sistema? Entonces, cuando yo me hago esa pregunta antes de comenzar directamente la intervención, yo evito rótulos, evito no analizar el entorno general del niño, o sea, lo que se llama el análisis global del entorno, y también evito quitarle la responsabilidad que tiene el contexto en la situación que el niño está atravesando. Cuando la crisis existe, o sea, que me doy cuenta que realmente es real y que el niño está padeciendo alguna situación, que lo afecta. Entonces yo también tengo que pensar si es por ignorancia de los papás, porque desconocen que puede ser algo propio del desarrollo evolutivo, porque los padres tienen muchas creencias erróneas respecto a la crianza, la conducta del niño. El tercer punto es que como adulto yo reconozco que mi hijo, mi sobrino, mi estudiante, mi chico dentro de una institución puede beneficiarse grandemente y desarrollar mucho potencial recibiendo una ayuda terapéutica. Y también se utiliza como preparación para un cambio muy significativo. Cambios de colegio. Miren, a una niña la devolvieron a su colegio anterior cuando yo le dije al papá, los cambios se dialogan con los hijos. Ustedes llevaron a la niña al colegio y me dijo, la verdad es que yo nunca le dije ni siquiera que le íbamos a cambiar. La niña no se adaptó, sufrió un acoso en la entrada a la institución, se apartaba y cuando regresó a su colegio anterior, me dijo o me mandó a decir con los papás que ella ya estaba en el lugar donde ella se sentía cómoda, ¿sí? Donde ella se sentía bien y ya volvió su rendimiento y su proceso. Personas implicadas es la parte, el punto final que nos ocupa. Hay muchos niños que están pidiendo ayuda en silencio. Muchas veces no nos queremos dar cuenta, así como hacemos nosotros los adultos con nuestra propia existencia, a veces no queremos aceptar que realmente nuestros niños necesitan una ayuda. Les vendría bien una orientación psicológica. Nos resistimos, el colegio a veces llama, el colegio insiste y nosotros no. Y el niño que experimenta privación de diferentes formas, en diferentes grados, sobre todo cuando ha sido desde muy pequeño, tiene menos energía física y emocional para todo, incluido para la crianza, para aprender y para desarrollarse adecuadamente en la terapia. Entonces, ¿qué sucede con los niños adolescentes? Se adaptan a los problemas por más difíciles que sea. De hecho, por lealtad a los padres, ellos asumen que son el problema. Por lealtad y amor a los padres, lo asumen. No quiere decir que lo tengan. O sea, le dan la razón a los papás para que los papás no se peleen más entre ellos. Sobre todo cuando nosotros los adultos los ponemos en ese conflicto de intereses, porque yo me separé y porque odio a este, porque odio a esta, el niño en la mitad de las dos aguas decide culparse de la separación y lo he escuchado muchas veces de boca de los niños. Los que son niños problemas sí se fortalecen en su interior y aprenden a afrontar condiciones retadoras. Desarrollan una visión, un conocimiento de sí mismo, de las situaciones. Me decía una chiquitica paisa de 7 años que me decía, pero es que esto se soluciona muy fácil. Los papitos se vuelven a amar y listo. Ay, no, mira, la lágrima me corría. Susi sabe que yo soy llorona, pero cuando esa niña me dijo eso, o sea, la sencillez de su mundo, ¿no? Los complicados somos nosotros los adultos. De hecho, el amor es así. El amor es cierto que es una construcción diaria. Y eso me lo dijo ella. Este problema se soluciona fácil. Mamá y papá tienen que amarse de nuevo y todo se soluciona. Pero si ellos no se comunican, si no se comunican, mira la expresión de una niña de 7 años. Los padres a veces creen que es mentira. Yo les tomo la fotico del diálogo que yo transcribo del niño. Miren la expresión de su hijo textual. Ellos a veces creen que es mentira, que yo me invento eso. Y a veces cuando están dentro de la consulta, porque también pueden estar, ellos cuando escuchan esas cosas me miran, los ojos son así. O sea, los niños dicen unas cosas que ellos creen que los niños no dicen. Y también saben unas cosas que ellos creen que los niños no saben. Los niños saben todo y se dan cuenta de todo. Llegan a desarrollar una responsabilidad y una madurez por la cual detienen los comportamientos irritables, nocivos y muchas veces violentos del adulto.
saben cuándo deben estar o no presentes en un conflicto y saben cuándo evitar o cómo evitar los regaños. Y por último, lastimosamente también es así, aprenden a ajustarse al comportamiento difícil de sus padres. Por desagradable que sea, los niños se ajustan cuando los padres no quieren buscar ayuda. ¿Quiénes son los padres? Son los participantes directos de este proceso, no solamente los responsables legales de los niños, sino que son vitales dentro de las acciones terapéuticas que se realizan. A veces pueden ser un factor agravante de las situaciones de inadaptación de los niños por su propia conducta o por la manera de criar y educar. Tenemos una crianza, unas creencias transgeneracionales y unas pautas y unas prácticas, o sea, lo que pienso y hago de la crianza que hasta el momento siguen creando estos entornos de violencia a los que nos hemos acostumbrado lastimosamente. Atender a los padres al tiempo, recomendarles terapia, no asegura el éxito de la terapia de un niño y gracias a Dios lo digo. ¿Por qué? Porque el cambio del niño no depende de que los padres cambien. El niño cambia por sí mismo y para sí mismo como una persona que es en su edad, etapa evolutiva que tiene. Son muy buenos los cambios que se generan. Si ellos hacen unos cambios es muy favorable para la terapia, pero no quiere decir que si los padres no cambian no hay cambio en el niño. De hecho, muchas veces los niños son los que cambian y eso hace que los padres se vean obligados a cambiar. Tienen menos que regañar, menos que castigar y menos que pegar. Entonces, el mismo cambio del niño genera un cambio en el adulto. Deben saber, y esto es muy importante porque las mamás me dicen casi siempre, es que no me dice sino yo jugué con la doctora. Los niños, mira, son respetuosos de su intimidad, de su proceso. Mira, yo he tenido niños que gritan dentro de la consulta, no quiero. Yo que soy una persona impaciente, dentro de la terapia, yo no sé, creo que eso es un don, el mismo Señor me lo habrá regalado y me lo habrá conseguido, pero yo no me altero, yo no me estreso en la terapia, a veces están con las mamás adentro y gritan, pero eso que te taladra el oído y las mamás comienzan enseguida, papito, pero mamita, pero cállate, déjalo que grite. Yo solo le digo, déjalo que grite, a mí no me molesta que grite, no me importuna. Sigamos tú y yo en la conversación aquí. El hecho de la niña era, no quiero que la mamá hable con nadie. Entonces su modo de no dejar que la mamá hable es gritarle. Entonces ya yo después le decía a ella, que hablamos de las reglas aquí. Hay una regla que dice evitar lastimar. ¿Y gritar qué es? Entonces estaban lastimando a mamá. Hay que evitar lastimar. Entonces fíjate que ellos, cuando ya uno los confronta, ellos saben que las reglas son un acuerdo. De hecho, la nena de 7 años, esa la que no quería a los papás afuera, cuando hizo las reglas, porque yo les mando un esquema y firmamos todos, eso es un contrato. Ella me decía, ya yo las redacté, pero yo no las voy a firmar. Y yo le decía, ¿por qué no quiere firmarla? Es que ella sabía que era un compromiso y que si firmaba tenía que cumplir. ¿Qué es la parentalidad suficientemente buena? Aquí los niños, los padres modernos sobre todo están muy agobiados por ser buenos papás, ¿cierto? Yo quiero darle todo a mi hijo, yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Bueno, los niños tienen que pasar por sus propias experiencias de vida y facilitarles la vida no es que les haga muy bien cuando llegan a la adolescencia. Llegan con unos miedos terribles, no son capaces de coger un bus solo, de buscar una dirección, o sea, las capacidades de afrontamiento en adolescentes las veo, mira, bajiticas. Los insultan en el colegio, no saben defenderse, los acosos terribles, ustedes ni se imaginan el último caso de acoso, a mí me dejó así, las cosas que planean, lo que hacen, tú no puedes creer que exista tanta maldad en una cabecita de 14, 15 años. ¿De qué deben preocuparse los padres? Hay un término que se llama parentalidad suficientemente buena. Suficientemente buena está entre comillas. ¿Qué debo ofrecerle yo a mi hijo? Una experiencia vital no agresiva que promueva su desarrollo, su integración física, emocional, cognitiva y espiritual. Debo ser un adulto sano como padre, reconocer mis propias debilidades como adulto. Yo como terapeuta tengo mi terapeuta
mi asistencia a terapia. Duré años en terapia. La primera vez que yo busqué terapia tenía 17 años y fue lo mejor que hice en mi vida. Lo hice yo por mis propios piececitos. Una terapeuta a la que yo admiraba y la quería conocer. ¿Qué necesitamos los terapeutas? Entrenarnos, necesitamos prepararnos, pero también necesitamos unas cualidades personales que son ineludibles. Necesito transmitirle a mi consultante que yo lo aprecio, que lo acepto, aunque sea una mujer o un hombre, porque también lo he tenido, maltratados que me dicen, es que yo quiero volver con ella y me lo dicen a veces con vergüenza. Yo le digo, tú puedes volver. Te vas a preguntar es a qué vas a volver. Esa es la pregunta que te debes hacer. Debemos tener una guía de conocimiento y por eso esto es un oficio profesional, científico. Debo registrar, mis consultantes tienen cada uno su carpeta, su registro, su entrevista de papás inicial, su entrevista de informe final, todo dentro de lo legal, se notifica, se firman las entregas de los informes, todo, cada consultante, su carpeta con todos sus registros de sesión, entrevista inicial, informe final de padre. Debo tener valores, éticas, conocimientos sobre el desarrollo evolutivo, sobre el tema de maltrato, sobre cómo se manejan los niños en el sistema legal, en la sociedad, los derechos de los niños, la Convención de los Derechos de los Niños, cómo es la teoría y la práctica de la psicoterapia y fundamental, lo que dije en principio, mi asesoría personal. Yo tengo mi supervisor clínico, yo tengo mi terapeuta al que yo acudo en algún momento en que yo me siento como terapeuta mal. Recordemos que nosotras trabajamos con cuestiones casi siempre negativas, angustias de los otros seres humanos y toda esa energía emocional tú la recibes y se queda muchas veces en ti. Porque yo salgo de mi consultorio y sí, voy a mi clase, necesito mi clase, pero a mí me dice una mamá, es que mi hijo me está diciendo que se quiere matar. Imagínate, tú tienes eso en tu cabeza. ¿Sí? Un día salí de clase un sábado y encuentro, mira, rin, tin, 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 una mamá escribiéndome de no sé qué hora una foto que la niñita se había hecho una laceración aquí. O sea, te podrás imaginar cuando yo salgo de la clase y veo eso en el celular. Yo enseguida, por supuesto, yo soy una mujer creyente, enseguida oro, pido sabiduría para saber qué debo hacer en ese momento y ahí comienzo mi proceso, con quién tengo que hablar, la mamá, el papá, si la van a internar, psiquiatra, etc. Entonces, yo puedo establecer una relación terapéutica única, sí, pero cuando tengo más allá de teoría, más allá de técnica, me encanta esta frase de Roger y con esto voy a terminar, dice, las cualidades personales dentro de la terapia es algo que el terapeuta experimenta, no solo es algo que sabe. Yo puedo estar súper entrenado en técnicas, 10.000 técnicas, las que tú quieras, pero si yo no experimento y logro transmitirle a mi consultante esas cualidades personales, ni siquiera la alianza terapéutica se da y mucho menos la relación. Puede que mi consultante no vuelva después de la primera sesión. Yo casi nunca he tenido consultantes abandónicos, gracias a Dios los procesos han sido exitosos. No he tenido de pronto casos donde diga los padres se fueron desagradados, ¿no? Afortunadamente ha sido proceso, hay situaciones difíciles como en todo, pero de verdad que ha sido un trasegar y un camino para mí satisfactorio. A veces me pregunto por qué no me dediqué a la clínica con adultos, relación tú con tú y ya. Pero bueno, este fue el don que me dieron. Yo tengo amigos, terapeutas, colegas que dicen, uy, no, yo con niños no trabajaría nunca. En cambio, yo a mis niños los disfruto, los acojo, sé que trabajo con sus angustias, con sus dificultades, pero para mí no hay nada más satisfactorio que cuando ellos salen de su terapia y ya esas situaciones por las cuales llegaron los padres a la consulta se han superado. Entonces, fíjense las dos lecciones importantes, ¿vale? La última, Susi, que dice que nosotros pudiéramos aprender a responder de manera efectiva a los niños, adolescentes o jóvenes en el momento de crisis o en las crisis subsecuentes de su vida, que son parte del crecimiento, los salvaríamos de convertirse en clientes en un sentido u otro durante el resto de su vida. El niño aprende en la búsqueda de su propio yo, que tiene una cantidad de puertas que lo llevan a comprender también a las demás personas.
Entonces, yo no solamente hago un proceso de terapia para que mi hijo esté bien dentro de mi casa y en mi familia. Yo lo llevo a una consulta psicológica para que él aprenda a desenvolverse con el mundo que le toca vivir. ¿Listo? Qué ¿Qué tal? experiencia tan agradable, Irina. Cada vez que te escucho, pues me siento como más complacida de todas estas experiencias que puedo aprender de ti, que sigo aprendiendo de ti, ¿no? Tengo una pregunta de una persona muy especial que creo que recuerdas, la doctora Cecilia Vergara, que dice como que, hola Miri, tengo a Tomás en las noches con miedos, tiene 7 años. Lo estoy sacando media hora aquí en el edificio y ese día se levanta con miedo, siempre. Creo que no debo dejar de hacerlo. ¿Qué me recomiendas? Sí, él debe seguir su rutina, pero yo te voy a pasar un machetico de un método que se llama las 4R y te lo paso por el celular para que le apliquen las 4R. Es un método para trabajar los miedos en los niños. Cada R tiene un significado y es una etapa para abordar los temores en los niños. Comenzar por, creo que es reconocer, reasegurar al niño, o sea, entender que siente un temor, hacer las aproximaciones como sucesivas y el último es ya enfrentarlo directamente al objeto del temor. Hay un cuento también muy lindo que se llama El miedo es blandito y suavecito. En general, el cuento lo que hace es que la niña que tiene temor en la oscuridad, el terapeuta le dice que cuando ella vea la figura que la atemoriza, ella se levante en la noche y toque. Y ella descubrió que cuando tocaba la figura era su osito de peluche. Entonces, desde ese momento el miedo se volvió blandito y suavecito. Porque los niños, las figuras, tengo que ver también cómo está el cuarto, verlo yo como adulto en las noches, qué sombras se producen. ¿Sí? Porque muchas veces un muñeco, un juguete, da una sombra distorsionada. Entonces, para ellos, recordemos que ellos en su mentalidad de niños, 4, 5, 6, 7 años, a veces todavía pueden confundir qué está ahí. Pueden creer que hay algo vivo que realmente no está vivo. Tenemos una última pregunta hasta el momento. Sí, tenemos otra pregunta, doctora. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Ok. ¿Qué recomendaciones se le dan a los papitos que están experimentando con los niños en toda esta, pues, todo esto que estamos viviendo en la actualidad, crisis de ansiedad o crisis rebelde? ¿Cómo pueden los padres manejar esta situación en casa? Fundamental la estructura. Estructura de reglas, manejar nuestros hábitos. Nosotros tenemos que tener tiempos parcelados. Por ejemplo, los niños de tal hora a tal hora están en la labor educativa. Después de la labor educativa tienen que tener un periodo de descanso. Después del periodo de descanso, un periodo de recreación o de diversión. Ojalá y no sea con tabletas, celulares, o sea, algo que ellos puedan hacer diferente. Por ejemplo, leerles un cuento, que ellos lo lean, dramatizar el cuento, a ellos crear una narración, porque necesitamos que los niños entren en un proceso de descanso, relajación. Luego las tareas que puedan tener en casa, ¿sí? Y luego el ritual de cena y dormir. Algo muy importante que recomiendo una excelente pedagoga española es que apliquemos la celebración del día. Celebración del día es un juego donde la familia entera descubre por día algo que celebrar, lo más mínimo que sea, pero la celebración del día es importante. Celebramos que estamos sanos, celebramos una buena nota del colegio, celebramos un logro, celebramos un aprendizaje, pero todos los días, y ojalá y sea que podamos señalar esas celebraciones del día. Cuando los niños llegan al final de la semana tienen muchas cosas que celebrar. Entonces, eso es importante. Los tiempos, la estructura de los tiempos dentro de casa, mantener las rutinas y también hacer las celebraciones del día. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, doctora Irina. Tenemos un comentario y dice lo siguiente. Sencillamente, esto es cuestión de vocación. Es gratificante poder escuchar las voces de experiencias más prolongadas que las propias y te dan muchas gracias por esta intervención. A la orden, yo feliz y encantada cuando Susi me dijo, no lo dudé, porque esto me encanta. Si podemos hacer otra, yo feliz,
y ya, por ejemplo, nos concentraríamos en el manejo de los niños, de las ansiedades de los niños en este tiempo de confinamiento. Sí. Ustedes en su agenda pues miran cómo está el proceso y yo encantada de verdad de ayudarles. Para mí esto es una profesión, es mi vocación y sobre todo es una razón de vida. Entonces, todo el conocimiento que se pueda compartir, por más pequeño que sea, desde mi experiencia, ha sido maravilloso para mí siempre abordarlo con mis estudiantes, con mis estudiantes, que todavía me llaman como si fuera la profe. Pero eso me llena de satisfacción porque quiere decir que hay una buena semillita ahí. Así es, muchísimas gracias, yo encantada. Y bueno, te voy a tener en cuenta para próximas sesiones, para próximos encuentros que debamos hacer. A la orden, Susi. Muchísimas gracias y bueno, espero que estés muy bien. Excelente, el material está, ustedes lo pueden compartir Ok, con las personas que lo perfecto. quieran y bueno, en una próxima oportunidad nos vemos. Muchas gracias por el espacio, por acompañarme y por Gracias a prestarme usted. este momento tan importante para que entre todos construyamos conocimiento y nos ayudemos en experiencia en esta labor tan hermosa. Así es. Bueno. Bueno, hasta una próxima ocasión. Feliz tarde y a todos los participantes también muchísimas gracias por atender el llamado. Que tengan un resto de tarde feliz. Ok. Déjame detenerlo Chao, acá. chao.